buenos días, mil bendiciones para todos los que hoy se están conectando con nosotros, aún los que nos van a ver en diferidos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Y hoy queremos compartir con ustedes un delicioso cafecito con Dios. Así que aquí está mi termo de café preparadísimo desde bien tempranito para poder tomarnos juntos este delicioso cafecito con Dios. Bienvenidos a nuestro café. Qué delicia, qué rico, qué delicia es poder compartir con ustedes, mis amados, este delicioso devocional, este delicioso cafecito con Dios. De verdad que es una bendición desde bien temprano poder compartir con ustedes un cafecito con Dios. Si estuviera en mi iglesia, en la casa, les diría, ya ellos saben, porque los vimos hace unos domingos atrás, la curiosidad mató al gato. Pero hoy nuestro café está basado en esa palabra que llevé hace unos domingos atrás. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando escuchamos la voz de la serpiente? Así que no te desconectes, quédate hasta el final, porque sé que va a ser una palabra de bendición para tu vida y que va a ser una palabra que va a abrir nuestros ojos para poder caminar con el Señor. Y me tengo que remontar al Edén, al paraíso. Adán y Eva caminaron junto con Dios. Buenos días, mi amada Ceci, el Señor te bendiga. Caminaron con Papá Dios en el paraíso, ¿cierto? Esa historia nos la enseñan aún desde que somos muy chiquitos nos están enseñando que Adán y Eva estuvieron en el paraíso y caminaban con Dios. Margui, buenos días. Tenían el privilegio de pasear con Él. Caminaban con Él, recorrían toda esa belleza que Dios había creado para Él. Caminaban en esas tardes frescas, en esas mañanas frescas, caminaban con papá. De día, desnudos, sin sentir vergüenza, sin sentir pena alguna, disfrutaban de la presencia de papá y de su gloria. ¡Wow! ¿Cuántos quisiéramos haber tenido ese privilegio? Amparito, buenos días, bendiciones. Qué gran privilegio tenían Adán y Eva. Su entorno era perfecto. Su mundo era perfecto. Incluso vivían en un mundo perfecto. Literal, eso era el paraíso. Caminar solo agarrados de la presencia del Señor, que Él dirigiera nuestras vidas, eso no tiene precio. Dios, entonces uno se pregunta, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Qué pasó ahí? Y Dios, veamos algo. Dios creó un mundo ordenado, un mundo lleno de límites. Y con la iglesia veníamos hablando sobre los límites, sobre que el Señor nos manda a poner límites. Y que Dios mismo nos pone límites al ser humano. Dios creó un mundo ordenado,
Dios dice, y todo lo que hizo vio que era bueno en gran manera y lleno de límites, donde existía la división entre la luz y las tinieblas, entre el cielo y la tierra, entre el agua y la tierra. Tanto la vida vegetal como la vida animal se reproducen por los límites que Dios les ha puesto, según su especie, según su especie. El Señor ordena al hombre: sed fecundos y multiplíquense. Hola Luma, buenos días. También les dice el Señor: llenen la tierra, sojuzguen la tierra, ejerzan dominio sobre todo ser viviente. El Señor no se guardó nada, Él dijo sobre todo ser viviente. Señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso está en Génesis 1 del 27 al 31 para el que quiera leerlo. Tenían señorío y libertad en el Edén. Dios les dio autoridad sobre todo animal, sobre todo vegetal, sobre todo lo creado. El hombre tenía potestad, señorío. Pero el propio Edén, el propio paraíso donde ellos estaban, tenía límites. Tenía límites para Adán y para Eva. El Señor les puso: ustedes pueden comer, ustedes pueden disfrutar, pero el límite. Pero ahí les puso un límite. Dice que todo era hermoso, que todo era apetitoso, que todo era bello para sus ojos. Ellos podían deleitarse. Todo era abundante, todo era bueno para comer. Y bueno, dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 31, que era bueno en gran manera. Pero el Padre, nuestro papá Dios, en el mismo huerto que les había dado, les puso límites. Límites. Dice Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, lo voy a leer. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este límite dado por Dios. Paz, Fabio, buenos días, un abrazote inmenso. Dios había dado ese límite. Este límite dado por Dios le había dicho: no podrás comer de eso, ciertamente morirás. Exigía la total confianza de Adán y de Eva, la absoluta confianza en lo que papá les había dicho, en ese Dios bueno, sabio, poderoso, ese Dios generoso que ellos habían conocido y que trataban y caminaban con él. A mi fundación orando y orando. Gloria a Dios que estén aquí con nosotros. ¡Qué bendición! Y quizás en una de esas caminadas, de esas caminatas que ellos tenían con el Señor, hasta en su ser pensaron, en su corazón pensaron: qué lindo ser como nuestro Padre, ¿verdad? Pero ya Dios había escrito eso en sus corazones y ellos no lo habían pensado de esa manera. Y dice que la serpiente comienza instando a Eva a que le escuche, a que confíe en ella, en lugar de Dios. Y empezó
hablar Eva con la serpiente. ¿Te ha pasado a ti? A mí muchas veces. Muchas veces hay amigos serpientes. ¿Tú sabías? Hay amigos serpientes. ¿Sabes por qué? Porque la serpiente siempre trata de minimizar las consecuencias del pecado. Un abrazo, Pastora Clary. Las consecuencias negativas. No, tranquila, no pasa nada. Una vez al año no hace daño. Mira, si tu Dios es bueno y es misericordioso, entonces no te va a perdonar. Wow. Y caemos por escuchar la voz de la serpiente. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? ¿Te ha pasado? ¿Has caído por escuchar la voz de la serpiente? La serpiente te va siempre a minimizar las consecuencias negativas de cruzar los límites dados por Dios. Dice, no morirás, le dijo la serpiente, no morirás. Vamos al capítulo 3 de Génesis, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así se nos presenta siempre la serpiente, queriendo restarle la autoridad a Dios y queriendo darnos esa autoridad a nosotros. Y muchas veces, a ti que me estás escuchando, a nuestras vidas se acercan amiguitos serpientes. Suena así como un poquito, pero es la realidad. Llegan y te dicen, no te preocupes, eso no pasa nada, Dios te va a perdonar, pero las consecuencias siempre van a caer. Esos amiguitos que nos instan, nos dicen, cruza el límite, los límites se pueden cruzar y no van a pasar nada. Minimizan las consecuencias de cruzar ese límite, haciendo girar, le quieren dar un giro al costo del pecado de manera positiva. Quieren cambiarte lo malo por lo bueno y te dicen, no, tranquilo, no va a pasar nada. ¿Te ha pasado? No te va a pasar nada. Sencillamente tú vas a ser como Dios, se te van a abrir los ojos. Engaña astutamente a Eva para que cruce los límites establecidos por Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa como a Eva. La curiosidad mató al gato, les decía yo en la iglesia. Y es así. Por ir a curiosear, por estar de chismosa, de ir a probar, de ir a ver, Eva le comió cuento a la serpiente. Muchas veces por que el amigo nos está diciendo, no te preocupes, pero ¿cómo no vas a conocer esto? El mundo hay que conocerlo. La curiosidad mató al gato. La curiosidad hizo que Eva pecara. Pero la serpiente, que es astuta, no te va a decir las consecuencias de cruzar los límites. En ningún momento. En ningún momento. Ella siempre va a engañarnos astutamente para llevarnos a cruzar los límites establecidos por Dios. ¿Cuáles fueron estas consecuencias de cruzar los límites? No le dijo, vas a tener 2 hijos.
y el mayor va a matar al menor. Y en consecuencia, el Señor va a maldecir por siempre a tu hijo. Wow, sí, miren, se me eriza la piel, porque ¿qué mamá va a aceptar eso? Si ella le hubiera dicho las consecuencias, yo te aseguro que Eva no pasa el límite. Y más de eso, te van a expulsar de este paraíso. Ya no podrás estar aquí. Y de ahora en adelante, tú serás rebelde, lucharás contra la autoridad y te le vas a oponer. Tampoco se le dijo. Y tampoco le dijo, con esto que tú vas a hacer, estás abriendo una puerta a la maldad de toda la humanidad. Tampoco le advirtió la serpiente eso, sino que le dijo, ciertamente serás como Dios. Vuelvo y te digo que si la serpiente le hubiera advertido las consecuencias de curiosear, de desobedecer, de traspasar el límite dado por Dios, seguramente ellos hubieran ejercido ese dominio que el Señor les dio en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y Eva no ejerció ese dominio, esa autoridad, ese señorío. No. Y muchas veces nosotros nos quedamos teniendo esa autoridad dada por Dios, escuchando a la serpiente más que a la voz de Dios. Eva, tenía dominio sobre la serpiente. Y aquí se invirtieron los papeles. Lamentablemente, a ti y a mí nos pasa muchas veces. Escuchamos más la voz de la serpiente en lugar de la voz de Dios. Muchas veces tomamos la decisión basada en los ojos, en lo que vemos, más que en la palabra dada por Dios. Nos quedamos viendo lo deleitoso, lo apetitoso, pero no en la palabra que Dios nos ha dado. La autoridad la tenía Eva sobre toda bestia, sobre todo animal. Y sin embargo, se quedó escuchando la voz del animal. Esto es para reflexionar, mis amados. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces escuchamos más la voz de la serpiente que la voz de papá? Vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido compartida y ha sido dada, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Yo te pido, Señor, que tu voz sea más fuerte que la voz de otro ser humano, de otra persona, aún de mi propia voz, Señor, de mi voz interior. Señor, que tu voz sea más fuerte, que yo me pueda mover por tu palabra, no por la palabra de otros, Señor. Que tú hables a mi vida claro y fuerte, Señor. Señor, aleja de mi vida toda voz extraña, toda voz de serpiente que quiera, Señor, agarrarnos. Sé tú con nosotros, precioso Dios. Sé tú, Señor, hablándonos. Sé tú, Señor, ayudándome, Espíritu Santo, a tener esa certeza de verdad que eres tú quien habla mi vida y quien eres tú quien dirige mis pasos. Que pueda yo llamar al pecado, pecado y saber claramente las consecuencias. Evita de mi corazón cualquier canita al aire, Señor. Señor, cualquier mosca que pueda dañar el perfume. Oh amado Dios,
ayúdanos. Separados de ti, nada podemos hacer. Señor, que dejemos de curiosear, que dejemos, Señor, de traspasar los límites para que tú, Señor, seas nuestro límite, nuestro freno a las malas consecuencias y las malas decisiones. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por compartir conmigo un delicioso cafecito con Dios. Nos vemos en un próximo café. Bendiciones.